Bienvenidos a este video sobre resolución de circuitos AC/DC. No son esos. Estos sí son. No indagaremos de manera muy profunda acerca de la naturaleza de estos fenómenos físicos, pero abordaremos de la forma más práctica la forma de resolverlos. Fuera del campo académico que nos compete, hay una interesante historia sobre el surgir y el desarrollo de estas dos formas de usar la electricidad, que involucran a Edison y Tesla. Una historia que de ser posible abordaremos en algún momento. Como este video trata sobre la resolución de circuitos de corriente continua, comenzaremos por los elementos que nos encontraremos: fuentes de energía, resistencia o carga, corriente, y a pesar de que no los tocaremos en esta resolución, sino al final, capacitores y bobinas o inductores. La relación entre estos, dada por la ley de Ohm, que la tenemos aquí, también el triangulito para a los que les dé pereza hacer los despejes, tapas con una mano la variable que quieres buscar y te da la operación que debes hacer. Bueno, sencillo, ¿no? La mayoría usan cañerías, cascadas y otras analogías para explicar la relación física entre estos parámetros, bueno, o la relación matemática. Pero como este es mi video, lo explicaré con una imagen que me saqué de Taringa. Aquí podemos ver gráficamente que el voltaje, alias tensión, alias diferencia de potencial, empuja a la corriente, alias intensidad, alias flujo eléctrico por el conductor. Y la resistencia, alias carga resistiva, dificulta el paso de la misma. Ahora, por lógica, mientras más grande sea el voltaje, es decir, la waifu de amarillo, más corriente, la waifu de verde, podrá pasar. Mientras más grande sea la resistencia, la waifu de rojo, menos corriente podrá pasar. Llegados a este punto, es bueno comprender que, si te agarras de dos cables de tensión, lo que te va a matar no es la tensión propiamente, sino la corriente que pasa por tu cuerpo. Por eso es bueno tener elementos resistivos entre la parte entre tu mano y tus pies. Pueden ser con resistencia o prácticamente aislantes, que como la goma o la madera. Ok, polilla. La agrupación de resistencias o cargas se pueden dar en dos configuraciones, en serie o en paralelo. Si les preguntan, ¿cómo saber cuál es cuál? Y yo como mierda voy a saber. Bueno, las resistencias en serie tienen un solo punto en común. Las que están en configuración paralelo tienen dos puntos en común. De hecho, sea que un punto es un cable, ¿no? Que solamente haya uno o dos cables por los cuales se comunican. Pues asociados a una fuente tenemos comportamientos distintos, pero en realidad solamente es lo que no pasa en uno, pues pasa en el otro. En la resistencia en serie, la suma, o sea, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que hay en el circuito. Y en paralelo es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias del circuito. ¿Ya? Cuando están en paralelo, casi lo mejor es utilizar la calculadora, aunque hay atajos. La corriente en serie es constante, por lo que la corriente que pase por una resistencia va a pasar por la otra y por la fuente también, es decir, que es la corriente total. En paralelo, el voltaje es el que es constante, es decir, que el voltaje que haya entre dos terminales va a haber entre cada uno de los elementos. El voltaje total es, en serie es la suma de los voltajes, y en paralelo es la suma de las corrientes. Supongamos que nuestro docente nos pide hacer el siguiente ejercicio y hallar la potencia y la corriente. Y supongamos que, como le parece muy fácil, nos pide hacer este otro ejercicio más y hallar también la potencia y la corriente. Hijo de puta, cacahuete. Bueno, para comenzar, vamos a mirar que aquí hay
un punto un poco raro. Lo que vamos a hacer es mover este punto como es el mismo cable, entonces ahí ya tenemos de una forma más clara que ahí tenemos dos pares de paralelos. En el primero utilizamos la multiplicación sobre la suma y obtenemos 2 ohmios. En el segundo, como son iguales, podemos recurrir a decir que es la mitad del valor repetido y redibujamos otra vez el circuito. Siempre es bueno redibujar. Ya tenemos 5 y 2 ohmios, y ahora que tenemos estos dos resistencias en serie, simplemente es cuestión de sumarlos. Entonces vamos a redibujar el circuito, 14 volts, y tenemos la resistencia resultante, que son de 7 ohms, ¿no? Por último, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, 14 sobre 7, 2 amperes sería la corriente. Ahora calcularemos la potencia. La potencia total de la fuente va a ser voltaje por la intensidad, y la potencia total va a ser simplemente multiplicar 14 volts por 2 amperes, bueno, 14 por 2, que es 28 watts. Bueno, ahora con el siguiente ejercicio tenemos el mismo detalle. Hay que mover ese punto para que tengamos ambas resistencias en paralelo y las otras tres también en paralelo. Entonces aquí tenemos un ohmio porque ambas resistencias son iguales y están en paralelo, pero aquí ya no podemos hacer lo mismo. Entonces hay que hacer la suma de los inversos de todas las resistencias. Como tienen un denominador común, va a ser igual a 3 medios, medios con medios, extremos con extremos, y tenemos 2 tercios de ohmio, que es la resistencia equivalente de esas tres en paralelo. Redibujamos el circuito, que siempre es bueno redibujar, y colocamos los valores equivalentes, que son 3, 1 y 3 medios. Ahora, como están en serie, pues podemos sumarlos. 1 más 3 medios, que es la resistencia total, va a ser 5 medios de ohm. Y claro, esto es como decir 2,5 ohms, 5 dividido entre 2. Finalmente redibujamos el último circuito y tenemos la fuente y la resistencia, y calculamos la corriente, que es dividir el voltaje sobre la resistencia. 100 dividido entre 2,5 es 40 amperes. Y la potencia total va a ser voltaje por intensidad o por corriente, que sería 100 por 40 y serían 4000 watts el resultado de la potencia. Para finalizar este video, que ha sido corto y un poco descoordinado, me gustaría saber su opinión y si les gustaría que hiciera otro video más con estos temas. Claro, metiéndole un poco más de trabajo en la coordinación. Para que no sea aburrido, lo he acortado, acelerado los fotogramas de los videos y he comentado después las operaciones que estaba haciendo. Y claro, como contaba con poco tiempo para realizar esta tarea, entonces no me ha salido muy fino el video. Pero pues acepto opiniones y críticas. Gracias.